Bueno, mis amigos, ¿cómo están? Vamos por la segunda parte de paredes del abdomen y les quiero hablar de vaina de los rectos, que es un tema que cuesta agarrarlo, reconozco, así que vamos a ir despacio para que puedan ir entendiéndolo sin problemas. Dijimos que los músculos anterolaterales estaban formados por uno bien anterior, que es el recto anterior, y tres laterales que son de fuera adentro, el oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso. Y bien adentro las fascias transversales. El recto anterior del abdomen o recto anterior mayor del abdomen es un músculo poligástrico, esta columna carnosa, que viene desde el reborde costal a la espina del pubis, donde se inserta por medio de dos pilares. Vemos que el recto anterior mayor del abdomen carece de aponeurosis propia, no tiene aponeurosis propia. La aponeurosis que tiene se la dan los músculos laterales, como bien lo vemos acá. El oblicuo mayor, el oblicuo menor y el transverso, cuando se van a insertar distalmente a la línea media, rodean al recto anterior y forman un estuche como el del paraguas, un estuche como el de los cuchillos, forman una vaina, que en realidad es eso, una vaina. Los tres músculos laterales se van a insertar en la línea media mezclándose con los del lado opuesto, incluyendo las fascias transversales. Y forma esta estructura que se denomina línea blanca o línea albicans o línea alba. ¿Por qué? Porque tiene pocos vasos. Está vascularizada, tiene vasos, pero no son importantes y no son notorios. Uno corta por ella y prácticamente no sangra. ¿Cómo está formada esta vaina de los rectos? Es lo que tenemos que ver. Estos tres músculos, oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso, no tienen la misma relación con los rectos anteriores en los dos tercios superiores de este y en el tercio inferior. Eso va cambiando. Eso le agrega un condimento de una ligera complejidad al tema, pero van a ver que no es tanto. Este dibujo, que para mí es muy piola, es un recto anterior, izquierdo, derecho, visto desde adentro del abdomen. Entiendan fundamentalmente eso. Ustedes y yo somos tripas ahora. Estamos de este lado de la pantalla, adentro de la panza, adentro del abdomen. Esto es un recto anterior izquierdo, un recto anterior derecho. Este es el borde posterior del recto anterior y este es el borde anterior. Entonces, ¿cuál es el músculo más superficial de los laterales? Era el oblicuo mayor. El oblicuo mayor viene de afuera adentro o de lateral a medial y pasa por delante del recto anterior mayor del abdomen. Y en la línea media se va a mezclar sus fibras con los 5 músculos restantes y las fascias transversales. 5 restantes son los 3 del otro lado y los 2 de este lado, ¿se entiende eso? Sí. Si avanzamos hacia profundo, en la parte media venía oblicuo mayor, oblicuo menor. El oblicuo menor tiene una particularidad. En los 2 tercios superiores, de arriba abajo, en los 2 tercios superiores, se divide en dos hojas. Una hoja anterior, que es esta, y una hoja posterior. Y abrazan al recto anterior mayor del abdomen. Este ángulo que se forma entre la hoja anterior y la hoja posterior se llama ángulo de Chalagier-Bertola o ángulo de Chalagier. Los cirujanos lo tenemos siempre presente, ese ángulo. En el tercio inferior, el oblicuo menor pasa por delante del recto y no se divide en nada. Si avanzamos hacia profundo tenemos el transverso. El transverso tiene una particularidad. Los 2 tercios superiores pasan por detrás del recto anterior y el tercio inferior pasa por delante. Entonces, decimos que el músculo transverso tiene dos porciones. Una porción superior o retrorectal, porque pasa por detrás del recto, y una porción inferior o prerectal. Ahora bien, el borde inferior de toda esta porción retrorectal, el borde inferior, es cóncavo hacia abajo y se denomina arco de Douglas. Importante, importantísimo, arco de Douglas. Es el borde inferior de la porción retrorectal del transverso o el borde inferior de los 2 tercios superiores del transverso que pasan por detrás del recto anterior. ¿Sí? A ese nivel, por debajo del arco de Douglas, todos los músculos se van para adelante. Oblicuo mayor, oblicuo menor y transverso se van por delante del recto. Ahora bien, si seguimos analizando cómo discurren estas hojas aponeuróticas respecto de los rectos, nos queda la estructura más profunda, que ¿cuál era? Oblicuo mayor, oblicuo menor, transverso y
fascia transversalis. La fascia transversalis tiene una particularidad, que en ningún momento se va a ir por delante del recto, queda siempre posterior. Una cosa antes de que aparezca la fascia transversalis. Quiero decirles que del arco de Douglas hay un grupo de fibras que nacen y se dirigen hacia abajo y hacia afuera y forman lo que se llama el ligamento de Hesselbach. El ligamento de Hesselbach es un elemento que se une a la arteria epigástrica, son medio novios, arteria epigástrica y ligamento de Hesselbach corren juntos y van a formar lo que sería el límite interno del orificio inguinal profundo. Importante también, muy importante, que después cuando veamos trayecto inguinal lo vamos a ver. Entonces, ¿qué es el ligamento de Hesselbach? Es una expansión muscular o fibromuscular del arco de Douglas, que se dirige hacia abajo y hacia afuera. ¿Y qué es el arco de Douglas? Es el punto donde todos los músculos se van hacia adelante del recto anterior. Es el borde inferior, cóncavo hacia abajo, de la porción retrorectal del transverso. Y ahora sí, la fascia transversalis. Y vemos acá cómo se forma este estuche, que por arriba, en los dos tercios superiores, está formado de una manera, y por abajo, en el tercio inferior, está formado de otra. Entonces, si hacemos dos cortes, uno por arriba y otro por debajo del recto anterior, uno a nivel de los dos tercios superiores y uno a nivel de los dos tercios inferiores, vamos a ver cómo está formada esta vaina de los rectos, este estuche aponeurótico de los rectos. En los dos tercios superiores tiene una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior va a estar formada por el músculo oblicuo mayor, que es este que está en amarillo, acá está en amarillo. El oblicuo menor se dividía en dos hojas, habíamos dicho, una hoja anterior y una hoja posterior. La hoja anterior está acá y la posterior está acá. Este es el ángulo de Jalaguier-Bertola. Entonces, la hoja anterior de la vaina de los rectos en los dos tercios superiores está formada por el oblicuo mayor y la hoja anterior del oblicuo menor. La hoja posterior va a estar formada por la hoja posterior del oblicuo menor, este elemento en verde que es el transverso y este elemento punteado que es la fascia transversalis. Entonces, de vuelta, ¿cómo está formada la vaina de los rectos en los dos tercios superiores? Tiene dos hojas, una hoja anterior que está formada por el oblicuo mayor y la hoja anterior del oblicuo menor, y una hoja posterior que está formada por la hoja posterior del oblicuo menor, el músculo transverso y la fascia transversalis. A nivel inferior, a nivel del tercio inferior, por debajo del arco de Douglas, vamos a ver que la hoja anterior está formada por todos los músculos. ¿Por qué? Porque a ese nivel se van todos para adelante. Oblicuo mayor, oblicuo menor, que ya dejó de dividirse en sus dos hojas, ya no hay ángulo de Jalaguier-Bertola, y el transverso. Y la hoja posterior, que está formada solamente por fascia transversalis. Ponemos las referencias al dibujo y nos vamos a descansar. Eso es oblicuo mayor, eso es oblicuo menor, arco de Douglas, ligamento de Hesselbach, el esposo de la arteria epigástrica. Esa es la fascia transversalis y creo que nada más. Bueno, espero que se haya entendido, no es tan complicado, pero bueno. Gente, hasta luego, nos vemos. Pórtense bien. Chao. Ah, sigue Martín molestando. Me había olvidado de esta diapositiva.